En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Estamos a exactamente una semana del evento electoral tal vez más trascendente de los últimos 35 años, el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta constitucional de la Convención. Es una decisión cuyos efectos trascienden a una elección presidencial, a la alternancia del poder propia en la democracia. Cada chileno y chilena tenemos el derecho y también el deber de reflexionar sobre esa decisión pensando en nuestro presente y sobre todo en el futuro. Han sido años muy difíciles para Chile. Una izquierda ideológica y generacionalmente distinta a la centroizquierda que gobernó el país durante 25 años, impuso una agenda que lamentablemente ha tenido efectos devastadores en nuestro país. Celebraron el estallido social que causó dolor a miles de chilenos, arrasó con nuestras ciudades y deterioró las instituciones. Obstaculizaron la gobernabilidad impulsando 2 acusaciones constitucionales en el gobierno anterior. Denostaron el trabajo de las autoridades de salud en la pandemia. Lideraron el clima de extrema polarización social y política presente hasta hoy. De alguna manera validaron la violencia. Y llegaron al poder el 11 de marzo pasado con el presidente Gabriel Boric. En los últimos meses los resultados en las tareas más importantes del Estado y de un gobierno han empeorado. Todo aquello que prometieron hacer mejor lo han hecho peor. Llevan sobre sus hombros posiciones políticas siendo oposición que hoy se vuelven en contra. Impulsar la derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, denostar a carabineros, acusar toda acción de la autoridad como atropello a los derechos humanos, impedir que se retomaran las clases presenciales, poner barreras para la inversión. Ha empeorado también la calidad de nuestra democracia. Este es el primer gobierno que desde 1990 interviene abiertamente en una campaña electoral, asumiendo una de las posiciones para el 4 de septiembre, a pesar de las advertencias de la Contraloría General de la República. Para ellos, el texto de la Convención representa un proyecto político, no una propuesta de constitución que nos permita la convivencia pacífica. Es su constitución. Es el camino que les permitiría imponer un proyecto ideológico incluso más allá del debate democrático en el Congreso. El próximo domingo Chile tomará una decisión. Creo que los hechos de los últimos años y el actuar del gobierno imponiendo como único camino solo una de las opciones deben tenerse presente. Soy Isabel Pla y les doy la bienvenida este domingo a Poder Positivo. ¿Cómo están? En Radio Agricultura iniciamos un nuevo programa de Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo, especialmente en este primer ciclo, las mujeres, en la política, en la empresa privada, en la academia, en la cultura. Le doy un saludo muy grande a quienes se están conectando con Poder Positivo desde todo Chile, gracias a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura de norte a sur y a través de radioagricultura.cl. Y también pueden vernos en YouTube, en el canal Agricultura TV. Recuerden que pueden seguirnos en Radio Agricultura y hacer comentarios en redes sociales. La cuenta en Instagram es @radioagricultura y la cuenta en Twitter es Agricultura FM. Tenemos un invitado hoy día, la verdad es que extraordinaria. Es una invitada que viene desde el mundo de la academia. Es una ciudadana en la era de Internet, como le gusta definirse a ella, mamá de 3 hombres, casada hace más de 2 décadas, enamorada de los caballos, del baile y de los libros, abogada de la Chile, se describe a sí misma abogada de la Chile, así, tal cual, máster en Derecho de los Negocios, consultora de empresas, profesora en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica e investigadora de CLAPES UC, además de columnista del Pulso, entre otros medios. Muy bienvenida a Poder Positivo, abogada Karin Moore. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto estar acá contigo, Isabel Pla.
¿Cómo has estado? Muy bien, pues contenta de esta oportunidad de conversar, además en un momento, tal como tú decías en tu editorial, un momento histórico. Chile está acercándose a un hito que va a marcar probablemente los próximos años de vida republicana que enfrentemos, ¿no es cierto? Este plebiscito que se acerca a pasos acelerados, estamos todos muy ansiosos por No hay lo plazo que no mismo. se cumpla, ¿no? Uf, Dios mío. Y la verdad es que ya es bastante claro que gane el apruebo o el rechazo, el texto constitucional que nos rige va a cambiar. Y ya que entramos en materia, Karen, directamente, cuéntame tú en tu mirada como académica y además como una académica, o sea, primero egresada de la universidad, una de las dos grandes universidades del país y además académica e investigadora en la Universidad Católica. ¿Cómo estás viendo tú y como chilena también el momento político y social por el que está atravesando Chile ya, te diría que no tan recientemente, desde hace por lo menos 3 años? Es a lo menos preocupante, Isabel, porque si bien cuando uno estudia derecho, y en mi caso me tocó estudiar derecho también en un periodo álgido de transición, ¿no es cierto? Estábamos empezando los años posteriores, ¿no es cierto?, a la llegada de la democracia a nuestro país. Y era uno de los valores más importantes justamente apegarse para la defensa de esa democracia al pluralismo, a la diversidad de miradas, al respeto y al sentido ciudadano. Un poco en contraste de lo que habíamos vivido en las décadas anteriores, ¿cierto? Claro, o sea, a pesar de que efectivamente el país creció, se desarrolló, probablemente el elemento que nos faltaba era el sentido democrático, ¿no es cierto?, respecto de las instituciones que nos gobernaban. Dicho eso, y viniendo desde una universidad que se caracteriza justamente por ese pluralismo, esa diversidad, me parece tremendamente doloroso ver cómo los valores que los profesores que nos educaban en esa época destacaban como probablemente los mayores insumos con los que contaba nuestro país, que era la certeza y la seguridad jurídica, la solidez de sus instituciones, el apego a una historia republicana que finalmente había permitido que esas instituciones evolucionaran de manera tan positiva que hacían posible no solo la alternancia en el poder, sino que el crecimiento y la proyección de nuestro país hacia el desarrollo. Pero lamentablemente se instaló un relato. Lo veníamos haciendo bien. Porque hoy día todos reconocemos que teníamos un país bastante Sí, estable, que andaba por sí. buen camino, sin prejuicio de que habían demandas muy, muy profundas, pero ¿cómo pasa ese contraste entre la realidad que ve el mundo cuando mira a Chile y esa noción que empezó a validarse en nuestro Fíjate que país? el 2017 éramos uno de los países con mayor movilidad social. Eso te da, de alguna manera, un indicio de que lo veníamos haciendo más o menos bien. La OCDE nos reconocía, ¿no es cierto?, como uno de sus socios, es decir, cumplíamos con ciertos estándares internacionales de los grandes países. Sin embargo, y como bien te decía hace un momento atrás, se instaló un relato que finalmente nos llevó, ¿no es cierto?, a esta percepción de que había que cambiar muchas cosas, de que había que refundar muchas cosas y que en ese camino todo estaba permitido, incluso el establecer como un método válido la violencia para conseguirlo y la destrucción de lo que era más importante como capital para nuestro país, que era la solidez de nuestras instituciones. Se comenzó a minar una a una de nuestras grandes instituciones. Lo decías tú en tus palabras de inicio, ¿no es cierto? Y esto no pasa solo por Carabineros, la Iglesia, ¿no es cierto? Es cierto que la propia empresa, todos de alguna manera puede que hayan cometido errores, pero son errores aislados que no deben empañar lo que ha sido toda una etapa de construcción histórica que finalmente hace posible que esas instituciones sigan aún paradas y sigan aún ofreciendo lo que siempre ha caracterizado a cada una de ellas para nuestro país. Fíjate que pasamos de un apego a las normas, Isabel, que esto es algo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Somos un país que hace leyes incluso para regular si los niños hacen o no tareas, si llevan o no mochilas pesadas. Y sin embargo, caímos en una anomia, en un desapego a las normas. Y eso no tiene que ver solo con las normas legales, tiene que ver con las normas sociales, con las normas morales. Estamos francamente en una especie de desafío a lo que era nuestro orden preestablecido. Llegamos a conversar también respecto de quiénes tienen más responsabilidad en esa anomia. Clapes ha sido
un centro estudio de la Católica, muy activo en el foro constitucional. Nos han estado llegando y vemos en redes sociales, ¿verdad?, convocatorias, por lo menos a 4 o 5 foros importantes en los últimos meses, en donde han convocado a líderes del mundo público y del mundo privado. ¿Cuál es tu visión sobre, entremos al tiro en materia, ya que estamos a una semana, cuál es tu visión del texto constitucional? Partamos por sus ejes más importantes, fundantes, digamos: democracia, instituciones, igualdad ante la ley. Respecto del texto y respecto del trabajo de la convención, yo tengo una mirada bastante crítica, porque de alguna manera, Isabel, el texto que estamos conociendo ahora responde perfectamente a lo que vimos durante este tiempo de trabajo O sea, de la no se puede convención. separar, no es tan fácil separar el cómo No, funcionó de es lo que que resultó. lo refleja perfectamente y es producto de esa forma de enfrentar un trabajo que además era una responsabilidad enorme la que se le entregaba. La convención, en mi opinión, trabajó de espaldas a lo que se conoce como el método científico experimental. Cuando uno trabaja en políticas públicas, lo que intenta hacer de alguna manera es tomar las instituciones, ¿no es cierto? Ver cómo han funcionado en el tiempo, ver cómo esas instituciones llegaron a ser parte de un texto constitucional, las razones que motivaron eso, evaluar si esas instituciones siguen funcionando bien, si sería posible reformarlas, si sería posible mejorarlas, todo es perfectible, pero haciéndose cargo de la evidencia empírica, de la evidencia además de los estudios comparados con las constituciones de otros países. Hay tanto disponible ahora, además, en la era de Internet. Claro, ¿Sí? habían textos de referencia, pero tengo la impresión que los textos fueron aquellos más cercanos de América Latina que no han dado buen Ese es el resultado. punto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que las voces técnicas no tuvieron el lugar ni la acogida. ¿CLAPES fue alguna de las Sí, comisiones? nos inscribimos en casi todas, pero fuimos a muy pocas, nos alcanzaron a invitar solo 2 veces, ¿Y cómo era lamentablemente. la recepción? La verdad es que fue en el caso del subdirector alterno de CLAPES UC, la verdad es que fue no tan grata, porque fue a hablar del Banco Central. Sin embargo, yo fui a hablar sobre derechos sociales y no fue tan terrible. Si bien uno queda con la sensación de que le escuchan, pero no le escuchan. Esa es la verdad. Nos habría gustado participar en muchas más comisiones, nos habría gustado también que la ciudadanía se involucrara mucho más, pero realmente, porque lo que se vio es que muchas personas quedaron fuera. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo respecto del trabajo de la convención, este trabajo de espalda a los datos, de espalda a un trabajo técnico, con un sentido de responsabilidad, además con la posibilidad de incorporar distintas miradas, quizás si hubiese sido asumido en algún momento del trabajo constitucional, otro gallo estaría cantando hoy. Sin embargo, tenemos un texto técnicamente deficiente, un texto que se encargó de profundizar los problemas y no solucionarlos. Si tú tomas, por ejemplo, el sistema político, era claro que veníamos arrastrando un problema que generaba la falta de colaboración, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Era necesario resolver eso. ¿Para qué? Para dar respuesta a lo que finalmente gatilló la crisis de octubre, que eran las demandas en pensiones, ¿no es cierto?, en salud, en educación, las Claro, cosas que... se habían estado haciendo propuestas. Claro. Estamos conversando en Poder Positivo en Radio Agricultura con la abogada Karin Muri, investigadora de CLAPES. Se habían estado haciendo propuestas, por lo menos desde el 2010, en reformas grandes, y desgraciadamente quedaban entrampadas, ¿cierto?, en el bloqueo en el Congreso, y eso no permitía avanzar. Tal cual. Entonces, si tú lo piensas, lo que debería haberse resuelto con un esfuerzo importante, pensando en el bien común, pensando en el futuro de Chile y en dar respuesta a la ciudadanía y a las expectativas que se crearon, Isabel. Esta constitución estaba cargada de las expectativas ciudadanas creadas no solo en el periodo previo a que empezaron a trabajar los convencionales, sino que durante el trabajo. Y probablemente la sensación de fraude que provenga ahora, o sea, que perciban ahora las personas al ver que la Constitución no era ni el obstáculo ni tampoco la solución a sus problemas, va a ser un tema no menor que tendremos que asumir como sociedad. Y por último, y para finalizar, me parece que pensar en reformar, en modificar esa Constitución, tomando algunos puntos, como los que recoge, por ejemplo, el acuerdo de los partidos oficialistas, en que se hacen cargo de que hay cosas mal hechas y que probablemente eso habrá que resolverlo para que esta constitución
pueda contar con el respaldo ciudadano y pueda funcionar en la práctica sin dañarla al país, me parece que es bastante improbable porque estructuralmente la Constitución, de principio a fin, está atravesada por elementos que son bastante preocupantes. Por una parte, ¿no es cierto?, esta plurinacionalidad que se funda en una visión que tiene que ver con colectivos, los pueblos indígenas en este caso, que hace una diferencia brutal respecto del mayor avance civilizatorio que es la igualdad ante la ley, y que finalmente se complementa en esta obligación de reconocer estos pueblos indígenas, que por supuesto que es deseable, con entregarles prácticamente la llave para poder hacer o no hacer políticas públicas aplicables a todo el país. Y eso es muy grave. Ellos tienen en su mano la decisión final, tanto por su participación en los distintos organismos de elección popular como en los que no tienen elección popular, en que son designación del presidente, pero tienen escaños reservados. Tienen una representación supramayoritaria en la Cámara del Congreso de Diputados. Es importante poner sobre la mesa también que dos cosas. Uno, que uno es el reconocimiento de la existencia previa a la instalación de la República de Chile de los pueblos indígenas, y por supuesto merecen y necesitamos también que sean reconocidos en su riqueza cultural, en su historia, pero también tener en cuenta que solo el 12% de la población chilena tiene un origen indígena, y me parece que en torno al 6 o el 7% viven, digamos, de acuerdo, solo 6% viven de acuerdo a esa cultura. Entonces, es un poco, pareciera desproporcionado, ¿verdad?, someter toda una constitución, porque a mí me llama mucho la atención, 78 veces la palabra indígena y solo 6 veces la palabra chilenos. Pero vamos a ir a una pausa, Karin, y volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura, conversando con Karin Moore sobre lo que se nos viene el próximo 4 de septiembre. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo, estamos conversando con Karin Moore. Karin, tú eres abogada especialista en empresa privada, de hecho eres profesora, tienes la cátedra, ¿verdad? Compartes con alguien, con algún profesor la cátedra en la universidad, en la Facultad de Derecho, eres especialista en gobiernos corporativos también. Y yo creo que uno de los elementos más importantes en esta crisis que ya se extiende por varios años en nuestro país tiene que ver con la mirada política y especialmente desde un sector de la política frente a la empresa privada. El propósito de la empresa privada, su acción, sus reglas, si las cumple o no las cumple. Tenemos sobre los hombros de nuestro país, ¿verdad?, todos los casos de colusión, una serie de cosas, pero también muchos puntos muy positivos respecto a la contribución que ha hecho el mundo privado a la generación de empleo, a la movilidad social a la que tú te referías en la primera parte del programa. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los cambios que tiene que implementar la cultura de la empresa privada? De todas las empresas, de cualquier tamaño, pero particularmente aquellas que son de enorme tamaño porque son muy emblemáticas de lo privado. ¿Cómo estás viendo tú esa relación? ¿Y cuáles crees tú que tienen que ser los cambios que se incorporen en la relación con la sociedad y con la política también? Ciertamente, Isabel, la legislación ha avanzado muchísimo en nuestro país. Nos podemos sentir orgullosos de que en la medida que el mercado, que la sociedad, que las distintas lamentables, ¿no es cierto?, episodios de colusión, de corrupción, se han ido resolviendo también desde lo legislativo. Y eso es muy importante, ese diálogo entre la realidad nacional y finalmente lo que está pasando desde la legislación que regula a esa realidad. Es cierto que vamos a lo mejor a un destiempo que puede haber costado resolver, pero la empresa está muy regulada. Fíjate que normalmente los grandes episodios que afectan a la ciudadanía tienen que ver con las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas no solo están reguladas en el Código Civil, en la propia ley de sociedades anónimas, sino que en muchos instrumentos más. ¿Y esto por qué lo digo, Isabel? Porque finalmente... Hay varios entes regulatorios que pasan por la vida de esas sociedades anónimas. Porque de alguna manera, ¿qué es lo que ha mostrado? Y es el análisis que hacemos desde la academia. ¿Qué es lo que muestra esto? Las leyes en sí mismas o por sí mismas no van
a determinar el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad sobre sus hombros de conducir a la empresa privada. Estamos de acuerdo con eso. De ahí, por tanto, Por tanto, ¿cuáles debieran ser los elementos que incorporaran aquí y ahora? A lo mejor se están incorporando aquí y ahora la empresa privada en su relación con el exterior, digamos, con el país, con la política, con las personas, con la opinión pública, que yo creo que es muy severa con la empresa privada en general, sin perjuicio cuando uno ve, ¿verdad?, estas encuestas en donde analizan la confianza en las instituciones. Me llamó la atención, el otro día vi en cuarto o quinto lugar a los supermercados en nivel de confianza, que son, pero muy emblemáticos de la empresa privada. Estamos claros que la ley en sí misma no cambia, marca un rumbo, pero ¿cuáles tú crees que tienen que ser esos elementos y también los elementos que tienen que incorporar la política para evaluar la empresa privada? qué buen punto, Isabel. Yo, mira, después de mucho tiempo trabajando en estos temas, puedo decirte que probablemente lo que más falta es la capacidad que las personas que están haciendo empresas, que están dirigiendo grandes empresas, la capacidad de desarrollar la empatía, de plasmar en su accionar cotidiano una cultura corporativa. Mira, esta frase que te voy a decir es probablemente la que más me hace sentido respecto de los cambios que hay que hacer en una empresa. Debes permear la empresa que diriges, ¿no es cierto?, desde los directorios, desde la gerencia, de una cultura corporativa que se viva realmente desde el primer trabajador hasta la presidencia de esa compañía. La cultura corporativa debe ser eso que hacemos cuando nadie nos ve. Y eso significa Cultura corporativa, hacer eso que hacemos cuando nadie nos ve. tan Eso es, real, eso es simple aparentemente, pero muy profundo. tal cual. Y en segundo lugar, crecer haciendo crecer. Y eso tiene que ver con potenciar no solo a las personas que trabajan al interior de la empresa, que sientan que el lugar de trabajo los enorgullece, hay un sentido de pertenencia de lo que aportan a la sociedad. Esto tiene que ver con el propósito. El ¿No propósito. es cierto? El propósito de las distintas empresas, la generación de valor, la concertación de valor, porque esto va más allá que solo generar valor, es que ese valor converse con la sociedad en la que está inserta la sociedad. Ya no basta con crear trabajo, ya no basta con generar bienes y servicios, ¿no es cierto? Hay muchísimo más allá relacionado con la sostenibilidad, etc. Pero me detengo en la obligación de crecer haciendo crecer hacia adentro y hacia afuera. Las empresas van a ser valoradas, van a seguir creciendo, van a encontrar armonía no solo con la sociedad, sino que también con el poder político, en la medida que se pongan a disposición del crecimiento colectivo. Y además que incorporen las mejores prácticas, pero no como un maquillaje, Isabel. Estamos llenos de empresas que dicen, hay que tener una mujer en el directorio, porque bueno. se ve bien, ¿ah? Porque se ve bien, hay que cumplir con la ley del consumidor, hay que tener un buen servicio al cliente, porque es lo que nos obliga la ley. ¿Lo hacemos de verdad, con convicción? ¿Estamos conscientes de que necesitamos que ese consumidor tenga la mejor experiencia para que nuestro negocio sea en verdad fructífero? ¿Estamos conscientes de que una mujer en el directorio no es No es cumplir solo, con, no, cumplir con no las es solo para aparecer exigencias en la foto, tal claro. cual, sino que en verdad la diversidad, no No, y que solo de género, necesitamos su sino de mirada? experiencia, su Tal mirada, cual. exactamente. Bueno, está bien, está claro. Yo siempre me siento esperanzada cuando leo, ¿verdad?, cómo las empresas más representativas están haciendo ese esfuerzo. Y ojalá que vaya, ¿verdad?, también expandiéndose hacia la mediana, la pyme, la microempresa, porque también contribuye y también forma parte de la empresa privada. También desde esa misma perspectiva, porque es parte del problema, los partidos políticos, ¿verdad? Deberían, si es que no lo están haciendo, tomar en consideración, asumir que están muy desprestigiados. No son instituciones queridas por los chilenos, no son ni queridas ni respetadas por los chilenos. Sin embargo, son, así como la empresa privada, es muy necesaria, esencial para una economía libre, ¿verdad?, y que aspira a la movilidad social. Los partidos políticos son esenciales y, a mi juicio, irreemplazables en una democracia. Ya vimos además lo que pasó con este experimento de incorporar independientes fuera de listas de pacto político, y resultaron ser que, por supuesto, no existe la independencia 100%, siempre se es militante de alguna causa. ¿Qué hacemos o cómo ves tú las prácticas y
la renovación de ese propósito de los partidos políticos de cara justamente a fortalecer la democracia, a recuperar el respeto de los chilenos y a recuperar también la valoración de lo que significa hacer política. Fíjate, Isabel, que a propósito de lo que estamos escuchando cotidianamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, Twitter puntualmente, uno lo que puede leer, y que creo que es extrapolable a la actividad de los partidos políticos y de la empresa y de probablemente todas las instituciones. No hay nada peor que la falta de autocrítica, honesta, al hueso. Yo creo que escuchar a los convencionales defender el trabajo de la convención sin ni siquiera plantearse la posibilidad de que no se hizo la pega a la altura de que debía hacerse. O que se tomaron malas decisiones de frentón. Tal cual. Que los demás están todos equivocados y ellos no, ¿no es cierto? Un poco lo que planteaba en una carta durante la semana Gonzalo Cordero. Muy ¿no buena es esa cierto? carta en Mercurio. Sí, exactamente. Contestándole al ex convencional Baza. Baza, exacto. Un poco en esa línea. Me parece que la revisión de los partidos políticos tiene justamente que apuntar ahí. ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que no comunicamos bien? ¿Qué es lo ¿Cuáles que, son las malas prácticas? tal cual, qué es lo que nos hizo caer en ese desprestigio, ¿no es cierto? ¿Dónde se cometieron los errores? Uno ve que efectivamente personas que estuvieron, por ejemplo, apoyando los retiros en algún momento han tenido una posición muy valiosa en esta etapa de buscar los acuerdos para la rebaja de quórum, por ejemplo. Y eso te da también una luz de que las personas que trabajan en política siempre tienen la posibilidad de rectificar, de hacer bien su trabajo, de hacerse cargo del mandato ciudadano. Es muy delicado cuando hay representantes y representados. Está en esencia, ¿no es cierto?, este conflicto de agencia que finalmente lo que te hace es elevar la carga sobre el representante respecto de que tiene que cumplir con un sentido ético la función que debe desarrollar. Y esto se da tanto en la empresa como en la política y otras instituciones. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Los partidos políticos tienen un rol clave. No puede dar espacio a la representación identitaria, que es un poco lo que pasó nuevamente me di cuenta, en la fíjate que convención. lo descubrí, uno va descubriendo cosas en el texto constitucional, aunque ya lo leí ya hace más de un mes, lo terminé de leer hace un mes. Difícil leer ese texto, Muy. pero uno va descubriendo temas nuevos. Fíjate, me llamó la atención que no están contemplados los partidos políticos, sino las organizaciones políticas, lo que ha sido también levantado como una alerta desde la ciencia, desde un sector de la ciencia política, en el sentido de que la organización política no es lo mismo que un partido político. Ojo con eso, a mí me llamó la atención. ¿Qué tipo de democracia vamos a tener sin partidos políticos? Es que es muy peligroso, O con los Isabel. partidos políticos subsumidos en este gran paraguas que es como muy genérico. Pero si tú lo O piensas, sea, porque un gremio también podría ser una tal organización cual, política. tal cual. Y no hay nada peor, Isabel, que una sociedad, así como, fíjate que lo refleja este como ícono de la foto de la portada del texto de propuesta constitucional, estas islas, ¿no es cierto? De mirar la sociedad como muchos intereses, ¿no es cierto?, que deben ser defendidos por los que tienen esos intereses puntuales, sin la mirada de bien común. Y es ahí donde entra el rol diferenciador de un partido político. Un partido político puede tener una causa, una mirada, ¿sí?, pero tiene que ser capaz de englobar todas esas ideas y encauzarlas hacia un bien común. No te puedes quedar en la defensa corporativa O dogmática, o ¿verdad? dogmática, solo de ciertos intereses. La suma de ciertos intereses no es el bien común. Es una buena. Oye, Karin, me gustaría que entráramos en temas bien personales, porque A ver. en Poder Positivo nos gusta también nos gusta hablar de la trayectoria de mujeres que les ha ido bien en lo que han emprendido, y que esa trayectoria exitosa sea también un espejo y una inspiración para muchas mujeres que están hoy día o en carrera profesional o en carrera en la sociedad civil o en emprendimientos. Tú has tenido mucho éxito, eres una persona reconocida en tu área, además con mucha visibilidad pública en los espacios de opinión. ¿Qué hay, crees tú, qué elementos hay en tu historia de vida que son los que te han marcado y los que te fueron guiando con el propósito de ir cumpliendo tus sueños, tus metas,
y poder ir encauzando tu carrera. ¿Dónde crees tú que está la diferencia? Ay, gracias por, por esas Después vamos a elogiosas. hablar además de los Sí, mundos en los que has estado, que son mundos sí, con muchos hombres, con pocas mujeres y muchos hombres. muchos hombres, Pero exactamente. planteamos ahora por qué hace la diferencia ¿verdad? Para una persona que le va bien en el sentido que va cumpliendo sus objetivos. Tiene que ver con tres elementos, Isabel, que yo creo que es importante de alguna manera reconocer en la propia historia personal. El primer elemento es la convicción de que con trabajo, con perseverancia, uno puede lograr lo que se proponga y creerlo de verdad y trabajar en esa línea a pesar de que muchas veces te caigas, te equivoques, Y te frustres te mucho. saquen del camino y que haya que volver a intentarlo. La perseverancia y la convicción de que uno es capaz de lograr lo que uno quiera en la medida que trabaje es fundamental. En segundo lugar, ser capaces de imaginar nuestro propio sueño. Soñar. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero caminar? Y eso no solo tiene que ver con el ámbito laboral. Yo diría que probablemente el ámbito laboral va a ser el reflejo directo de una elección más bien personal, que tiene que ver con cómo quiero vivir mi vida personal, desde lo más íntimo, desde el desarrollo emocional, espiritual, familiar, ciertamente. Porque finalmente cuando uno está con poder positivo en cada uno de sus momentos, de sus días, lo irradia hacia las otras esferas, hacia las otras áreas. Y entender que siempre la formación, cualquiera que ésta sea, siempre es avanzar, siempre permite avanzar, siempre abre caminos. Sobre todo en una sociedad que camina, ¿no es cierto?, hacia la Tan rápido todo, automatización, tan rápido. claro, en que la formación ya es permanente, que uno ya no puede decir hasta aquí estudié y no nunca más, que uno tiene que estar todo el tiempo informada y informándose, que siempre tiene que estar leyendo lo último, ¿no Si es de cierto? repente uno mira lo de hace 4 años atrás y uno dice, por Dios, qué obsoleto eso, Tal cual, ¿cierto? tal cual. Y la tercera parte de esto, Isabel, de los tres puntos que yo destaco, es cuidar el lugar donde uno va a desarrollar eso que hace. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si tú eventualmente entras a trabajar en una empresa, hacer la diferencia desde tu pequeño lugar, que esa empresa contigo y sin ti no sea lo mismo. Primera cosa. Interesante. Sí. Y segunda cosa, cuidar lo que permite que esa institución o el lugar donde tú trabajas exista, que tiene que ver con lo que tú haces, ¿sí? Que es permitir que finalmente se tomen los acuerdos correctos y tiene que ver también con lo que yo ahora hago, que son las políticas públicas. Facilitar, ¿no es cierto?, desde los ámbitos en que uno esté, el que la empresa, la universidad, el centro de estudio, el lugar que sea donde uno trabaja, pueda seguir haciendo lo que hace. Y eso tiene que ver con cuidar las libertades. Las libertades, el ambiente político, ¿no es cierto?, la institucionalidad, las relaciones humanas, que todo converja hacia posibilitar que todas y cada una de las personas puedan desarrollar su proyecto personal. Ahora, en la medida, Isabel, que uno hace las cosas con pasión, las hace bien. Y entras en un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, en un loop. En la medida que le pones pasión profunda, que sientes compromiso con lo que haces termina generando un impacto en la Un sociedad, cambio. un cambio en la sociedad, o por último es reconocido como algo que aporta. Y eso finalmente redunda en tu desarrollo profesional y en tu autoestima. Te voy a dejar enunciado el tema sobre el que vamos a conversar. Hablamos de tu carrera. El mundo de la academia es algo de lo que no se habla mucho, pero el mundo de la academia, según acusan en off, por lo menos muchas académicas, no es tan grato para las mujeres. Vamos a ir una pausa y volvemos en Poder Positivo. Estamos conversando con Karin Moore. En agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo. Estamos conversando con la abogada e investigadora de CLAPES, Karin Moore. Karin,
es un tema del que no se conversa mucho, ¿cierto? ¿Cómo es las dificultades que enfrentan las mujeres en el mundo de la academia? De hecho, hay poquitas rectoras todavía, creo que hay dos, la rectora de la Universidad de Chile y la rectora de la Universidad Austral, y me Austral, parece que sí. puede haber una tercera que se me puede estar escapando, pero cuesta mucho, ¿cierto?, que se hagan un espacio, un reconocimiento, eso es bastante sabido en ese mundo. La academia es uno de los espacios de poder en toda sociedad. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia formando parte muy, muy activa de la academia, y si efectivamente compartes que para las mujeres es más difícil y que hay un trecho todavía importante que caminar ahí de reconocimiento para cerrar esa brecha de valoración del aporte de las mujeres en la academia. Es muy cierto lo que tú dices, Isabel. La academia es un espacio principalmente dominado por hombres, eso ha sido así históricamente. Y probablemente, mira lo que te voy a decir, más que los sesgos en la elección, tiene que ver justamente con las pocas mujeres que logran cumplir los requisitos que se han exigido históricamente para llegar a las posiciones de poder en la academia. Me explico. La academia te va poniendo ciertas cortapisas, como que, por ejemplo, tú vayas avanzando en tus grados académicos. Esto tiene que ver con la obtención, ¿no es cierto?, no solo del título profesional, sino que algún máster, diplomado y el Doctorado. doctorado. Normalmente los doctorados implican una dedicación y tiempo no menor, ¿no es ¿Cuánto? cierto? Por lo menos 4 o 5 años. 5 años, y además de los costos asociados a eso, ¿no es cierto? Tienes que dejar de trabajar Tal cual. probablemente. Y habitualmente el desafío de hacer esos doctorados coincide con la etapa reproductiva. Eso es bien importante. Es muy importante. Y esto lo he conversado con muchas académicas jóvenes que están entre los 30 y los 40 años. Y se nos pone una carga enorme. Y aquí volvemos, ¿no es cierto?, a uno de los elementos centrales, que es el trabajo doméstico y de cuidado no Que ese es un tema que también remunerado. quería, porque Sí, leí uno de los sí, textos tuyos, sí. lo encontré muy interesante. Es que ese tema, Eso Isabel, podría ser uno de los es uno de cuatro o los cinco grandes desafíos. sí, es una condicionante, querámoslo o no. Y esto, fíjate que no solo es transversal respecto de los niveles socioeconómicos, sino también es transversal respecto de las edades. Porque fíjate que esto de hacer un doctorado, muchas veces las mujeres lo postergan para una etapa de adultez. Sin embargo, Cuando lleguen a ese... reemplazan a los hijos que eventualmente impedían eso por los padres. Las mujeres estamos en una etapa bisagra, probablemente por ahí por los 40, 50 años, ¿no es cierto? En que dejamos de cuidar, terminan la etapa de sí, de crianza crianza, que, y pasan a otra exacto, forma de exacto. cuidado. Tanto es así que se ha afectado fuertemente la natalidad, Isabel. Porque efectivamente estás en un mundo tan competitivo, la academia es un mundo muy competitivo, donde si no vas al ritmo que el mercado demanda, por las razones que sea, simplemente quedas fuera. Y quedas fuera de poder hacer una carrera académica que finalmente te lleve a estos Y te puestos, ¿no es puedo hacer cierto?, que una estamos pregunta hablando. porque creo que tiene que ver, no es que crea, estoy totalmente segura y creo que no está puesto en la discusión con la fuerza que debiera estar. ¿Los académicos no tienen hijos? Los académicos tienen hijos, pero la corresponsabilidad tal vez no la conocen. Te lo pregunto, Sí, no, porque yo, mientras ellos están doctorándose y están cumpliendo con los requisitos, que está súper bien que tengan mucho estándar en la academia sí, global, yo creo sí, que sí. eso tiene que ser así. Mientras eso está pasando, ¿verdad? Están también reproduciéndose, teniendo hijos. Sí. Porque yo creo que ese es como el Ese es gran un tema tema. también que está cambiando, Isabel. Yo lo veo con las nuevas generaciones donde yo he trabajado, mis alumnas, de hecho, yo siempre les digo, no tiren la toalla, más allá de que los números, ¿no es cierto?, las cifras no son favorecedoras para ninguna joven profesional. ¿Ah? Si uno se pone a revisar las duras cifras, la verdad es que se desalienta mucho de lo que va a ser su vida de ahí en adelante y los esfuerzos que va a requerir para combinar, ¿no es cierto?, para lograr armonizar los distintos roles que va a tener que cumplir y que normalmente están más sobrecargados en el caso de las mujeres. Pero dicho eso, eso está cambiando. Probablemente esto que estamos conversando de que los académicos no tienen hijos y que si se fueron a hacer el doctorado hubo una mujer que los acompañó, que crió y cuidó a esos hijos, ¿no es cierto? Y en la medida de lo Y tuvo hermanas que posible, después tal que se cual, hicieron cargo de la tal mamá y del cual. papá. Exacto. Y en la medida de lo posible hizo algo más en ese tiempo en que generosamente acompañaba en este proyecto familiar. Eso está cambiando y ahora tú ves que efectivamente se van juntos a hacer estudios de posgrado, se van juntos a emprender desafíos como eso,
Pero ciertamente está pasando también que hay una necesidad probablemente de postergar la maternidad en el tiempo, y eso no es una decisión menor. Hay un tema ahí, ¿no es cierto?, con el congelar óvulos que se plantean en más o menos cerca de los 30. ¿Qué hago? ¿Doy la prioridad a mi vida profesional? ¿Doy la prioridad a tener hijos si es que puedo tenerlos? Porque eso es algo que tampoco tenemos la certeza de que se vaya a cumplir. Y con esto vuelvo, Isabel, a lo que tú planteabas respecto de mi carrera, de mi experiencia profesional. A mí me costó mucho ser mamá. Y eso cambió diametralmente mis prioridades en la vida. Y mis primeros años de vida profesional, claramente, mi norte era mi familia, mis hijos que me había costado tanto. ¿Tú te casaste Me joven? casé muy joven y muy confiada en que cuando yo quisiera, Iba a ese poder. hijo iba a llegar. Y la verdad es que ahí tuve mi primer revés y descubrí que eso no dependía de mí. Y tuve una experiencia muy triste. Mi primer hijo falleció. Y fue un golpe muy duro que me hizo valorar tremendamente al hijo que vino después, a mi hijo, que ahora es el mayor. Y fue un aprendizaje que dio vuelta a mi escala de valores, mis prioridades en la vida, y que todo ese éxito hasta el momento como estudiante, ¿no es cierto?, proyectando incluso trabajar en lugares muy prestigiosos, eh, quedó en segundo plano. Claro, se Y reduce sí, frente a una experiencia tan que te va a marcar potente toda tu vida, y, además. y que además te hace replantearte qué es lo que realmente es una prioridad para ti, qué es lo que realmente te hace feliz. Y te das cuenta del milagro de las cosas que uno da por sentada muchas veces. ¿Ah? El matrimonio no viene necesariamente acompañado De de reproducir. hijos o de hijos sanos, que es otro tema. Y la verdad es que uno tiene que hacer con los limones que le da la vida limonada y armonizar su andar de acuerdo a lo que te va presentando esa vida. Y la verdad es que para mí fue un crecimiento muy brusco. Yo era muy chica cuando me pasó todo esto, además con una vida bastante fácil hasta ese momento. Entonces, claramente mi vida profesional de ahí en adelante se hizo en la medida de lo posible. Mis catedrales eran mis hijos, que ahora son tres, tú lo dijiste en un comienzo, y agradezco que haya sido así. Y fíjate que lo que vino después solo lo puedo agradecer, porque llegó muy probablemente en muchos casos sin que lo buscara tan desesperadamente. Oye, mira, primero te quiero agradecer, Karin, que hayas compartido esa vivencia con nosotros. Es una vivencia muy dura, de hecho, tal vez ustedes no lo están mirando, pero la Karin se emociona con toda la razón del mundo cuando recuerda ese momento y la pérdida de su hijo. Así que muchas gracias, porque yo creo que también es importante en un programa que se llama Poder Mm. Positivo tener siempre presente que el poder es humano y está integrado por personas que tienen emociones. Y lo que tú estás planteando creo que es uno de los, si uno tuviera que definir en pocas palabras este conflicto y las dificultades de las mujeres frente a una sociedad que les ofrece muchas oportunidades, pero también le pone muchos obstáculos, es esta permanente dicotomía desde los 20, 21 años entre su vida privada y la posibilidad de progresar. Esta permanente tensión en la que estamos puestas las mujeres, yo también he estado expuesta en esa materia, y una tensión que todavía no permea, ¿cierto?, con a los hombres. O sea, los hombres no tienen esa tensión porque ellos están muy conscientes que se espera de ellos que les vaya muy bien en la vida, que sean proveedores, que vayan escalando en sus posiciones de poder. Y socialmente, esa es la verdad, nadie les cuestiona cuando un niño le va, cuando un hijo le va mal en matemática, cuando una niñita tiene una enfermedad, cuando de repente no hay quien esté en la casa para recibirlos a la hora del colegio, que son cotidianidades que viven las mujeres Y que transversalmente. hace toda la diferencia, Isabel. Probablemente tener tanta conciencia de lo difícil que es para las mujeres es lo que me impulsó a trabajar desde las políticas públicas en temas de género. De hecho, fíjate que una de las primeras cosas que escribí con profunda convicción fue una columna justamente que se titulaba en signos de interrogación, Día de la Madre, porque Chile, bueno, y muchos países, la verdad, celebramos el Día de la Madre.
pero ciertamente no la respaldamos. Y eso tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con una actitud de la mayor parte de la sociedad, ¿no es cierto?, de no hacerse cargo de los múltiples roles que estamos forzadas muchas veces a cumplir las mujeres y ser exitosas en cada uno de esos roles. Y también exactamente, y también el reconocimiento de que las mujeres son personas y por tanto tienen derecho también al mismo tiempo plantearse progreso económico y social en su vida o desarrollar su proyecto de vida sin renunciar a ese deseo tan íntimo que es Exactamente. verdad de formar la familia. Ya que estamos hablando de esos temas, ¿cómo es Karin Moore tu feminismo? Y te lo pregunto en un contexto, en un país como Chile, en donde el único feminismo visible es un feminismo vociferante, con una carga ideológica en circunstancias que sabemos que hoy día no podemos hablar de feminismo, sino de feminismos que tienen inspiraciones y orientaciones diferentes. ¿Cuál es el feminismo de Karin Moore? El feminismo de Karin Moore pasa por combinar, por poder conciliar atributos que considero que no solo están presentes en las mujeres, sino en hombres y en mujeres, y que obedecen justamente a valorar todo lo que se considera históricamente, ¿no es cierto?, como lo positivo en la feminización. Y eso me estoy hablando de que tenemos una tendencia, ¿no es cierto?, a taxonomizar. Normalmente se habla de que los hombres son racionales, Fuertes. fuertes, ¿no es cierto? Y las mujeres, por otro lado, son empáticas y sensibles. Mi Oye, a visión mí me carga esa división. es que, por eso te Es que digo, encuentro que es una división que tiene una intención de sesgo, ese es el punto. de etiqueta. Estás etiquetando, estás dividiendo donde en También cuando realidad, se habla del rol de las mujeres, tal ¿por qué las cual, mujeres tienen que tener un rol? no. Yo pienso que efectivamente la potencia de lo femenino, valorado justamente desde esos atributos que habitualmente, no exclusivamente, se dan con más fuerza en las mujeres, porque nos hemos dedicado históricamente también a fomentarlo, ¿no es cierto? Las mujeres deben ser de esta manera, pero resulta que todos sabemos que hay mujeres tan racionales, tan fuertes, ¿no es cierto?, como el más de los hombres. Ya Y al compartimos que hay revés, entonces un componente biológico, por supuesto que nos totalmente, por diferencia, pero supuesto, un componente sí. tal vez hoy día predominante que es más bien social. Sí, y en esa mirada de complementariedad, Isabel, que creo que es indispensable, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, me parece que no corresponde esta visión ideológica, atávica casi, de pensar que las mujeres están en una especie de confrontación permanente, de lucha contra los hombres, cuando en realidad los unos y los otros no somos nada, no, simplemente no funciona la ecuación social. Entonces, mi visión y mi perspectiva del feminismo tiene justamente que ver con potenciar en mi trabajo, en las organizaciones y de donde yo esté, la posibilidad de que se vea el poder positivo, valga la cita a tu programa, que hay en dar espacio a lo femenino. Y eso pasa justamente porque las organizaciones reconozcan que esa diversidad que aportan personas distintas, no solo en términos de género, personas distintas en términos de procedencia, de experiencias de vida, de formación profesional, pueden aportar a una organización. Ese espacio es el espacio de lo femenino, de la amplitud, de la De la diversidad, acogida. de la acogida, de la empatía, de la sensibilidad, de la capacidad para generar espacio para que todos se desarrollen, para crecer haciendo crecer. Y lo que es más importante, el mundo de la empresa privada necesita darse cuenta de que esa diversidad es la que le va a permitir la sofisticación que necesitan las decisiones en los mercados actuales. Que además son mercados Sí. mucho más exigentes, cada vez más exigentes. Karin, nos quedan algunos minutos y nos gustaría mucho, puesto que CLAPES, el centro de estudios al cual tú perteneces como investigadora, tiene mucha relevancia justamente por su diversidad y por su influencia. Y
Y nos gustaría saber cómo ves tú las demandas sociales de Chile, independiente si se impone el apruebo, se impone el rechazo el próximo 4 de septiembre, ¿hacia dónde debieran caminar las prioridades de las demandas sociales en nuestro país? ¿Tienen que tener o no relación con el crecimiento económico? ¿Cómo ves tú esa permanente tensión también entre la demanda social y el crecimiento Mm. económico, incluso en los temas de mujeres, en los temas femeninos, en los temas de cuidado? ¿Cuánta plata, cuántos recursos tendría que poner el Estado en un sistema nacional de cuidado? Soy de la idea que debe poner todos los recursos posibles, puesto que tienen también una rentabilidad social con una trazabilidad larga, o sea, en la medida que las mujeres pueden integrarse al mundo del trabajo con la tranquilidad de que sus hijos, sus adultos mayores incluso, durante algunas horas en el día van a estar cuidados, tienen un aporte más importante y eso significa un mayor desarrollo económico. ¿Cómo ves tú esas tensiones y cuáles crees que tú que tienen que ser las prioridades en materia de demanda social? Ciertamente, Isabel, están directamente relacionadas. Es una condición sine qua non para poder satisfacer las demandas sociales que el país siga creciendo. Y es ahí justamente el desafío, ¿no es cierto?, de permitir que nuestro crecimiento económico tenga un sustento en la Constitución, en las normas legales, las reformas tributarias, laborales, que no nos terminen saboteando. Es una de las críticas que se le hace, ¿no Es es un cierto? equilibrio Totalmente. entre lo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que resguardar también. Progreso económico es fundamental para conseguir el bienestar al que todos tenemos, ¿no es cierto? No solo que llegar o propender, sino que además que van a hacer posible que este país llegue o camine hacia el desarrollo. Respecto del punto que hacías sobre los trabajos de cuidado no remunerados, tenemos que hacernos cargo. Por una parte, estamos afectando la tasa de natalidad al no introducir recursos ahí. Las mujeres están teniendo que optar. Eso no debe ser así. Es también un tiro en los pies respecto de lo que es el crecimiento de Chile. Y segundo, tenemos que hacernos cargo también de... Pensando que la natalidad además tiene que ver con la sostenibilidad de la sociedad en la siguiente a generación. eso voy. Somos un país y además de un planeta que envejece a ritmos acelerados. Y eso tiene que ver a su vez con esta menor natalidad, ¿no es cierto? No tenemos posibilidades de dar vuelta a eso en el corto plazo si es que no introducimos recursos que incentiven a través de las políticas públicas, de un Estado que se haga cargo de servicios de De dar cuidado, ciertas tanto tal seguridades. cual en la etapa primera de infancia escolar, como también respecto de las personas mayores o las personas que tienen alguna dependencia que requieren de algún servicio o cuidado que permita a las mujeres realizarse personal, profesionalmente, contar con los recursos económicos que además le den la libertad, la seguridad en sí misma, la capacidad de empoderarse. Eso tiene una directa correlación con la violencia intrafamiliar No, también. muy directa, muy directa. Sí, Lo hemos dicho en cada programa. La autonomía económica sí. es, nos guste o no, es la madre de todas las autonomías para todas las personas, pero particularmente para las mujeres que tienen hoy día en Chile, ¿verdad? Cerca de 50% de las mujeres en edad de trabajar no tienen ingresos propios y dependen de los ingresos de otra persona. Karin, ha sido un gusto que nos acompañaras en Poder Positivo en Radio Agricultura. A mí se me pasó el tiempo, pero volando estoy viendo Sí. aquí a mi jefe controlador que me dice, me pone los deditos cuántos minutos nos quedan y siempre me paso. Te quiero agradecer y, y nada, pues estamos a una semana en un momento histórico y te doy la posibilidad de que te despidas de nuestros auditores y auditoras y yo también me despido de ustedes. Deseándoles un resto de día domingo extraordinario, una semana que va a ser muy, muy expectante, esperar que en nuestro país se imponga como siempre las instituciones, la democracia, la paz social y que el próximo domingo tengamos una jornada ejemplar que nos ha distinguido del resto de Latinoamérica. Karin. Muchísimas gracias por esta conversación tan entretenida, tan interesante. Ha sido un verdadero placer, Isabel. Te agradezco la oportunidad y también
me sumo a tu llamado a cuidar el gran país que tenemos. Nos vemos el próximo domingo. No vamos a tener Poder Positivo, pero van a haber una serie de paneles de los panelistas permanentes de la radio. Karin y yo vamos a tener la oportunidad de acompañar a Michelle Lavé en uno de los tramos de la mañana del próximo 4 de septiembre. Muy buenas tardes. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.